¿Qué tal, banda? Estamos empezando esta segunda temporada desde Black Army. Esto es Canica, revista, música alternativa tapatía. Y bueno, empezamos esta segunda temporada de Manteles Largos. Del lado derecho tenemos al señor Mauricio Ramírez Magú. ¿Cómo estás, Magú? Hola Álvaro, muy bien, muchas gracias. Hola Álvaro y hola César. Y del lado izquierdo tenemos al señor César Cosillo, también una institución en Guadalajara, de muchas cosas que vamos a platicar. ¿Cómo estás, César? Bien, Álvaro, con el gusto de estar aquí en La Canica y que pues realmente es un placer con uno de los gestores culturales underground más importantes de esta ciudad a través del tiempo. Muchas gracias. Y pues bueno, un placer tenerlos a los dos. Tanta historia que tenemos aquí, trataremos de sacarle lo más que se pueda, aunque sé que no nos bastarían 10 horas para seguir platicando. No, pero está bien que sea el primero de 10 programas, está Ajá. muy bien. Yo creo que para empezar está bien. Mi primera pregunta es, ¿cómo era Guadalajara cuando empezaron ambos dos en esto de la música? ¿Qué sonaba? ¿Qué había? ¿Qué existía? ¿Y en qué año fue? ¿Quién quiere empezar? César tiene más tiempo. Ya me aventó por delante aquí mi querido Mauricio, que bueno, déjame hacer mi preámbulo con mi querido Mauricio Magú, que yo lo conocí cuando por ahí como en el 85, por ahí estaba un sonido que se llamaba MTV, que era la segunda parte de lo que fue Queen, creado por Jaime Gutiérrez Pérez, mejor conocido como Jaime Mayo, a quien le mandamos un abrazo hasta el cielo. Y entonces él tenía su equipo de gente, yo ya tenía Zeppelin organización, ya tenía sus fiestas y todo, pero en Providencia él tenía ahí dominado pues 2-3 cuadras. El territorio. Y entonces tenía entre su equipo, fíjate nada más qué equipo tenía de gente, a un tal Eduardo Sandoval, a un tal Mauricio Ramírez, a un tal Fernando Albanés. Eran los chalanes, imagínate nada más. Imagínate. Y entonces de repente yo veía ahí uno peleándose con los cables y moviéndose y muy técnico, así de lentes así pequeños y en friega. Lo contrario a Jaime. Jaime era, aventaba para allá, gritaba, pero este era como el técnico que le movía y acá. Y Lalo era el ecuánime, no, espérame, es que por aquí, por acá. Y así hacían MTV. El detalle está que el DJ pues era Jaime, pero andaba en todo y entonces al final de cuentas todo estaba a la perfección, pero Jaime andaba pensando si la puerta, si la bocina, si el otro. Y ahí es cuando Zeppelin, recuerdo una fiesta que alternamos los dos, Zeppelin, era el aniversario de MTV y entonces Jaime por andar como siempre buscando la excelencia en sonido, en esto y lo otro, pues yo más bien clavado en la música. Entonces estábamos ahí pues con pista llena mientras el equipo pro de MTV pues estaba haciendo todo para que sonara bien, porque además había una cosa, Jaime siempre iba a Laredo a traer equipo nuevo y apenas lo estaban desempacando cuando ya traía otro, cuando apenas lo estaban probando cuando ya traía, ¿sí o no? Sí, bueno, aquí. Así es como yo conocí a mi querido Mauricio. No fue 85, fue 87. Ay, perdón, pero... Bueno, pero con los años Qué que han bueno. pasado, el Sí, sí, sí. porcentaje de Ajá, desviación. mínimo. Es interesante lo que cuentas porque sí, era muy incómodo que llegar a fiestas y que todavía no están las bocinas. A desempacar equipo. Y él llegaba de McAllen y de Laredo. Así es, sí. Yo recuerdo la Sí, porque se iba un miércoles, Sí, se iba un miércoles sí. porque la fiesta era el sábado. Y recuerdo una vez en Providencia, Rostros Ocultos iban a tocar y estaban los cajones, los baffles que los hacía alguien que recuerdo que ¿El Lalo viejo o pelón? Albanés decían el viejo pelón. Era antes de Viking Audio de Michaels. Y estaban Michael los cajones, Crichton. pero no había bocinas adentro. Y llega Jaime y ya era de noche. Y a ponerla 6 de la tarde y a poner y bocinas Jaime a empezando conectar. ya a hacer la prueba de sonido porque Jaime le mezclaba. Y para mí era muy incómodo, terror, ¿no? Por tu carácter, pero fíjate cómo te llevó tu carácter a donde estás hoy, ¿no? Tú siendo un perfeccionista. Y por otro lado, la ecuanimidad siempre admirable De Lalo. de Lalo Sandoval, ¿no?
Un abrazo a mi querido Lalo y a su herencia también, a su hija. Itzel. Sí, es la primera mujer que yo veo de esta generación nueva, ingeniera de sonido en las grandes ligas. Y que estaba en Australia ya no me acuerdo con qué artista iba, estaba en Australia el año pasado. Entonces, Bueno, con Inexcess no, ¿eh? Ponlos en tu lista, Lalo y Itzel. Claro, Axel tiene que estar aquí. Pero no te contestamos la escena. Sí, ¿qué pasaba? ¿Qué había en la escena? No, es que así es como lo conocí, Ya. pero esto nos dio un preámbulo a como 87. A saber que hace 40 años ya estaba Hace sucediendo 40 años cosas. ya estaba sucediendo. No, bueno, mucho antes. O sea, es que tu pregunta es muy amplia, Álvaro. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuándo? Porque cuando yo empecé a ir a fiestas fue en el 77. Cuando yo empecé así como ahí de 13 años. Luego en el 78 me animé y empecé a armar un equipito y empezó la cosa. Pero además porque luego contamos la historia desde nuestra óptica. No, ¿qué estaba pasando alrededor? Bueno, yo te digo qué estaba pasando. Porque además esta es una gran ciudad. Yo tengo que decirte qué pasaba en otra parte de la ciudad donde yo vivía. Porque yo vivía por la zona de Plaza del Sol. Ciudad del Sol, básicamente. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Contestando tu pregunta. Había fiesta de grupo Fruta y Verdura en la Casa de los Conejos. ¿Se acuerdan de Fruta y Verdura? No. Bueno, pues no, yo les voy a decir que sí les tocó, porque Fruta y Verdura después evolucionó y del guitarrista se salió y se integró a un grupo que se llamaban The Green Hat, o sea, Gustavo Orozco. Oh. Y luego Fruta y Verdura volvió a evolucionar, pasó un tiempo y se llamaron Frutas y Verduras. Y después volvió a evolucionar y hoy se llama Fruta Madura. Oh, Esa es la historia de ese grupo, ¿no? Cómo viene. ¿Dónde tocaba? En la Casa de los Conejos, un salón de fiestas infantiles. Y luego había otras fiestas donde tocaban otros Luz Sonidos como Trace, de donde yo puedo destacar a dos. Un gran doctor que le mando un saludo hasta Tepatitlán, de los ojos. Alfredo Partida Rocha, el doctor Alfredo Partida Rocha. Antes era uno de los dos de Luz y Sonido Trace. Y el otro era el Duque de Tlaquepaque. ¿Te acuerdas de haber leído la columna del Duque de Tlaquepaque en el periódico El Informador? Bueno, Alfredo Partida Rocha y el otro Fernando Partida Rocha. Les mando un saludo. Ellos tocaban en lugares como el Club de Toby, que estaba en Residencial Victoria, frente a Plaza del Sol. Ahí eran fiestas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que yo iba a fiestas de colado a mis 14 años, como los chavitos de ahorita a los 14, a tratar de entrar a ver a Fruta y Verdura, que yo no sabía qué era eso, pero bueno, ahí había un grupo, ahí conocí a Gustavo Orozco. Y luego después a tratar de entrar colado al salón, al Club de Toby, que estaba sobre avenida principal de Residencial Victoria, la que topa con Plaza del Sol. ¿Lapislázuli, ¿sabes? Lapislázuli. No, Lapislázuli corre por atrás. Sí, por no, galerías. la que topa sí. ¿Dónde están las galerías? No, No, la otra. Galerías. La avenida con Camellón que topa enfrente de Plaza del Sol. Pero bueno, ese era. Y luego había otro lugar acá para los rumbos de Providencia que se llamaba el Fútbol Fiesta de Nacho Calderón, el futbolista. Y ahí tocaban otros Luz Sonidos como Shasta, como Gypsy, que era lo máximo. O sea, mi fuente de inspiración como luz y sonido antes fue Gypsy, que duró como un par de años, de Mario Romero, un genio, que siempre hacía, al igual que Estrellita Marinera, como dicen por ahí, al igual que Mauricio y todos los de MTV, siempre, imagínate que para mezclar usaba una consola de 24 canales. Misma que después fue adquirida por Sombrero Verde, por Green Hat. Oh. Su consola de 24 era con la que mezclaba Gypsy. Tenían dos voz de teatro, JBL. Era una Soundcraft Sí. metálica, me acuerdo. Sí, Okay. sí. Esa. Con esa mezclaban, imagínate que y claro, mezclaban, me caían bien porque mezclaban rock, ¿no? De repente Led Zeppelin, de Pero repente no Pink usaban Floyd. una mezcladora de No, DJ, no. existían. Usaban de 24 canales y nomás usaban dos y dos. Sí, pero 2 y 2. ya existían las mezcladoras de DJ. Sí, en pero esa no época. estaban al alcance de nosotros. La escena no era como ahorita, que las nuevas generaciones, con un saludo a todos. Oye, un mixer. Vamos a López Cotilla. Ok, sí. Y ahí encuentras todo, ¿no? 17 por... No, encuentras todo. Antes no, había que ir como Jaime, a McAllen, a Laredo, a La Fayuca, a rifarse el físico o a atenerte a lo que vendían los distribuidores locales como Casas Lemus, que era donde yo iba y de hecho ahí conseguí mis primeras grandes bocinas, porque mi papá, a diferencia de Jaime y MTV, mi papá se aferraba a que no fuera yo a traer Fayuca.
Me dijo, no, es que no puedes ir a traer fayuca porque no sé qué. Yo, no, es que mi amigo va y trae. No puedes, ve a buscar mejor aquí, que si te dan un crédito. Y estaba Lemus y Casa Wagner. Estaba Lemus ambos. y Casas Wagner, pero a mí me dieron crédito en Casas Lemus y compré 4 de las que se llamaban Sun modelo Sun. 15. Es un modelo 15, ok. Unas que eran en blanco y otras que eran en negro, tenían unos así, era un diseño muy, muy simpático, de 2 bocinas de 15 y su agudo. Entonces compré 4 fiadas, firmé letras y las fui pagando una por una. Entonces, pues ya me pude hacer de un gran equipo, pero eso fue como hasta el 80, no creas que antes. No, pues hace mucho. No creas que antes, yo te estoy hablando de dónde era la escena local. Ajá. No había lugares para fiestas, no había lugares, los lugares para fiesta eran salones infantiles adaptados a luz y sonido para en la noche, con reservas de que llegara el inspector y parar la fiesta, como el caso de Fútbol Fiesta, me tocó ver cómo parar una fiesta y me tocó ser de los corridos, de que ya se acabó. ¿Por qué? Pues porque llegó, ahí supe yo los inspectores, mira que después me convertiré yo en un inspector de reglamentos, por ahí en los años a mediados de los 80s, pero antes no, yo veía que llegó la policía y dije, ¿qué pasó? Y entonces, pues nos sacaron, ¿por qué? Pues el ruido, más que nada, ¿no? Las quejas. No había foros. Los primeros conciertos, hablando de la escena del rock en vivo, porque Canica yo lo identifico así como un Sí. promotor cultural underground, los conciertos se empezaron a gestar en Guadalajara, de aquel lado, de Plaza del Sol, gracias a cuando Víctor Manuel Luján vino a Guadalajara y abrió su programa que se llamó Monsters Productions Show. Primero estaba en Sonido Internacional. Sonido 103 después. No existía Sonido 103 porque era radio, era AM, entonces era Sonido Internacional. Y la otra estación se llamaba Canal 58, que también era en AM. Y entonces ahí en el 58 empezó Víctor Manuel a hacer su programa en las noches de Monster Production, una voz así, que olvídate, además muy buena música, Álvaro, muy buena música, nos traía de vanguardia a los que nos gustaba, pues, no sé, lo que estaba pasando nuevo. No vas a escuchar ahí porque si nos vamos a ese tiempo, ahora sí que tiempo y espacio, tendríamos que estar hablando ahí de la música disco, que para el 77 estaba inundado de música disco. Era lo que El dominaba. 78 todo era disco, lo que no era disco era así como que visto así como con reojo. Pero Víctor le apostaba a tocar bandas de rock, de la rockero, y entonces por eso me gustaba Monster Production Shows, y de ahí surge la idea de hacer el primer concierto de Monster Production Show, que fue un festival donde tocó Kenny los Eléctricos o Kenny and the Electrics, tocó Size 39.4 y La Fachada, Forum Tapatío, que ahorita es TV Azteca. Ya. Después el segundo, que fue en Eso, el Club de Leones. ¿En qué año fue? Estabas hablando del 80, más o menos. Tengo los carteles. 80. Tengo los carteles. Qué joya. Todo Luego eso está, platicamos no, todo de eso está en un libro que ya platicaremos más adelante. Pero esos eran los conciertos a los que íbamos. Y después, en el segundo concierto, me habló, yo era el típico fan que estaba ahí en el radio pidiendo canciones, y el típico, así cuando... Y entonces un día regaló camisetas con su cara aquí, imagínate. Entonces ahí voy yo hasta a Canal 58 para que me dieran una camiseta. De esas de béisbol, que ya sabes, manga negra y rayitas. No. Manga negra, esto blanco, nada más las mangas negras Sí. de 3/4. Ok, Esas ya. son las de béisbol. Porque se supone que van debajo de la franela, ¿no? Y entonces, pues en lo que yo le estoy dando, me dice, ¿y tú qué haces? Me dice Luján. Pues hago pues fiestas, no hacía fiestas, sino amenizaba fiestas, 15 años y eso. Entonces me dice, oye, pues échame la mano, estoy haciendo una tocada como la otra, acá en el Club de Leones. Ah, sí, te ayudo. O sea, y entonces me involucré. Y ya fue donde tocó Sombrero, Green Hat, Trax y Kenny, que eran los de batalla y eran los fuertes. Ahí conocí a alguien que ahorita que me acuerdo, Crepelin. Al famoso El Crepelin. famoso Crepelin que lo veías caminando en López Mateos. En todos lados. Exacto. ¿Sabes de que Crepelin, un gran personaje que yo quise mucho y además, yo te podría hablar del primer punk, hablando, Sí, contestando fácil. tu pregunta, cómo estaba la escena. Bueno, si tú veías caminar un punk en Guadalajara por López Mateos, era Crepelin. Sí. Y con el cabello pintado. No, pintado, alto. Cuando nadie se lo pintaba. Sí, Vestido, con licras. Sí. Ajá, con licras, zapato Doc Martin, Sí. bota Doc Martin, actitud, y su güera al lado, que era su señora, su novia, su esposa, no recuerdo, un saludo. Pues él ya está en el cielo, pero entonces, fíjate que yo lo veía caminar
por López Mateos. Creo que vivía por ahí. López Mateos y Las Rosas, básicamente. Y cuando Víctor me dice, oye, ayúdame acá, pues yo fui de metiche. No era ni el del sonido ni el del nada. Era el como todólogo, ¿no? Y llega Kreppelin y todo el mundo se hace así, ¿no? Pues, imponía. Sí. Tú lo veías caminar y te imponía. Decías, viene, como dice mi compadre Lora, de Estrangia, ¿no? Es extranjero porque pues no es de Guadalajara, ¿no? No traía la chemise Lacoste, ni traía los Vans, o sea, no, él traía otra actitud. Y entonces se hacen a un lado y empiezan como a señalar y así. Yo, como estaba encargado ahí, en ese momento me puse a encargar que organizara la fila y no sé qué, lo pasé primero que todos. Por la actitud, claro. Tú cuéntanos, tú no eres de acá. No, ¿Cuándo llegaste aquí y qué pasaba? ¿A qué veniste a Guadalajara? yo vine para estudiar la universidad en el ITESO. Del 85 al 84, 87 es cuando habré llegado. Y ¿De dónde vienes? yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, veracruzano. Y lo interesante, yo no sabía que se llamaba o que le decían Kreppelin, pero recuerdo que nosotros vivíamos por Plaza Patria. Cuando mi papá se vino y empezó a rentar una casa por allá, y entonces pues manejabas Américas y llegabas a López Mateos y todo López Mateos para llegar al ITESO. Exacto, era tu ruta. Y en ese tiempo no había tráfico. Entonces, recuerdo la primera vez que lo vi, pensé, un David Bowie. O sea, Sí. y para mí en todo el tiempo de la universidad, en mi cerebro le llamaba el David Bowie. Y ya después, cuando empecé ya en esto del audio, es cuando ya supe que tal vez Lalo o Albanés me habrán dicho que es el Kreppelin. Pero sí, llegué y te puedo decir que cuando estaba todavía en la universidad y no estaba en nada de música todavía, los conciertos, en caso de que hubiera, eran más bien en lugares como el Hotel Camino Real o en el Fiesta Americana. En los hoteles eran No, los pues conciertos, eso ya pero era muy eran, fresa. pero eran conciertos de gente como Emanuel o como Sí. Yuri. Como Era, pop, era, balada pop, ¿no? era como el, Vamos a llamarle más fácil. el cartel de Siempre en Domingo. del Televisa. programa. Televisa, Exacto. eso era. Exacto. Y si yo quería ir a ver como, pues, rock, tenías que ir a barecitos así como el Barba Negra, y hay muchos barecitos. Y pues te ibas y siempre veías que había 2 o 3 músicos, no había PA, simplemente eran 2 bocinitas o nada más sus amplis y un micrófono y tal vez unas cajas Zoom era, y así O veías Acoustic, que era la conciertos. competencia de Wagner. Acoustic. Acoustic. Que tienen su propia fábrica aquí en Belénes, Sí, que era Acoustic. sí, Con sí. un saludo a Franz y, Thyssen. y la marca Acoustic es del señor Demblo. del señor Demlo, sí. Sí. Y bueno, y yo veía iba a los barecitos así a ver. ¿Quién tocaba? ¿Covers? Eran, exactamente, escuchaba mucho Led Zeppelin. Todo el mundo tocaba alguna de Led Zeppelin y así. Pero cuando termino la universidad y empiezo a estar con MTV, ¿Cómo llegas? ok, yo cuando termino la universidad y me junto con alguien que puedes conocer de Providencia, se llama Guido, él tocaba batería y entonces armamos un grupo que terminamos yendo a una final en Ciudad de México que se llamaba Rock en tu idioma. Claro. Y hubo 2 finalistas de Guadalajara. Uno fue 40 grados, que es Galo. Galo Galo, y Mario Cuevas. Mario Cuevas. ¿Y Nacho también? ¿O no? Y No. Mario Cuevas, el Richie Arriola. Ajá. Y nosotros ellos ganaron con Super Estéreo. Y nosotros ganamos con DK. Y fuimos a la final y quedamos en cuarto lugar, quinto, no sé. No quedamos en los primeros 3. Y recuerdo que después de eso ya como que tocábamos en fiestecitas de esas que eran o Providencia o Ciudad del Sol. Por ahí eran fiestas que son un jardín grande. Y Guido tenía cajas, así como tu papá que te dijo, compra nacional. Guido tenía todo comprado en Lemus o en Casa Wagner. Entonces, pues nosotros poníamos todo, lo armábamos. Ahí fue cuando yo dije, si no pones atención, esto va a hacer ruido.
Entonces yo empecé a ser meticuloso en cuidar todo eso. Piqui, dicen ahora. Y ajustar los botones y que todo sonara medio decente. Y en una de esas, en donde antes se llamaba el Salón, así es como la anécdota de cómo es que entró en esto. No fue antes. Un día, yo creo que ya habíamos tocado 2, 3 fiestecitas y pues ni cobras, nomás porque quieres tocar. Y de repente Guido dice, oye, acompáñenme porque vamos a ir a casa de alguien que se llama Jaime. Está aquí a 3 cuadras. Fuimos y Jaime decía que si aceptábamos tocar nosotros, que básicamente teníamos 3 canciones y tocábamos covers de Soda Stereo, de Miguel Mateos, así, y U2 y cosas así. Tuve que haber sido como 87, 88. Eso 88 yo creo que fue. Sí, porque... Sí. Pero ahorita vas a ver, sales tú ahí, ahorita vas a ver por qué. Entonces Jaime dice que iba a hacer una fiesta de Halloween. Iba a tocar Rostros Ocultos y querían un grupo abridor. Y en Patria y Guadalupe había una casa que tú hacías muchas fiestas. Sí, la Mansión de Piedra. La Mansión de Piedra. Pues fue en la Mansión de Piedra. Que realmente es el sindicato Palmac, Okay. del licenciado Porfirio Cortés Silva, que me facilitaba su jardín. Entonces, como yo no quería poner oficinas de Palmac, porque pues no sonaba más Mansión de Piedra. la Mansión de Piedra de Halloween, ¿no? Y entonces ahí hicimos, gracias al apoyo de la familia Cortés, pues muchas fiestas. Ahí entonces conozco a Jaime, a César, los veo, pero ahí quedó. Entonces... ¿Y sí tocaron? Sí, tocamos, fuimos los abridores. Abrieron. Unos semanas o meses después sale otro concierto en el Salón Osiris, que el Salón Osiris ya no existe y ahora es un lugar al lado de La Gran Plaza. La Gran Plaza. Ok, y iba a tocar 40 grados y íbamos a tocar nosotros. Sí. Entonces recuerdo que Guido dice, tenemos que sonar más contundente que 40 grados. Ok, y no me acuerdo quién habrá dicho de los músicos nosotros. Fíjate que ese es un detalle importante, Mauricio y Álvaro, que me remonta a la época. No es como hoy que los grupos llegan y ya hay un PA y ellos ya nomás se adaptan, no. Era una guerra de sonido literal, porque si Sombrero Verde traía su perfecto equipo de sonido Bose, calibrado por el... Memo Mix. No. El que le hacía la ingeniería de sonido era precisamente Uli. Uli era el que ecualizaba y Memo Mix movía la consola. A la hora del concierto. A la hora del concierto, obviamente, porque Uli estaba arriba. Sí. Pero el que ecualizaba y hacía eso. Entonces, fíjate qué interesante que los grupos estaban superditados a lo que tuvieran de equipo para sonar bien. Por eso es que cuando en algún momento yo me convertí en manager de tracks, que después se convertiría en Rostros Ocultos y después en Montana, pues teníamos... Primero Montana y luego Rostros Ocultos. Sí, primero tracks. Pero luego Montana, luego Rostros Ocultos. Luego Montana y luego Rostros Ocultos, sí. Así es. Y los Rocking Pills por otro lado, y los Clips por otro lado, y luego juntos Montana. Juntos llegaron a ser y luego Montana, ya finalmente Rostros Ocultos. Pero eso era como dijo Prince, sign of the times. El signo de los tiempos era que si tú tenías un grupo de rock, tenías que tener tu PA. Me regresa a la anécdota de por qué Ozzy Osbourne entra a Black Sabbath. Porque Ozzy pidió ayuda a su papá, que no tenía, porque era un obrero y era de pocos recursos, pero fue a una tienda de música y le dijo, papá, quiero cantar, pero pues necesito un micrófono y unas bocinas para que me escuchen. Ok, entonces, bueno, como haya sido, fue a una tienda de música y le apuntó, le vendieron el equipo fiado, o sea, así se podía como en das esa mensualidades, época, sí. como yo, y entonces, ya que tenía el equipo, pues Ozzy se puso a ensayar en su casa y a cantar, a gritar, como quiera, sus hermanas le hacían el paro, pues sus hermanas cantan bien, quiero que vean que ahí hay un video de las hermanas de Ozzy cantando, como las hermanitas así, Wilson, haz de cuenta, y entonces, pues llega el momento en que Ozzy no tiene trabajo. Digo, Ozzy, pues sí canta, pero no tiene con quién cantar. Entonces va y pone un letrero que dice, busco banda, tengo mi propio PA.
Y con eso, Geezer Butler pasa y ve, dice, pues no sé cómo canta, pero tiene su pea, lo quiero. Y entonces Geezer Butler y Tommy Iommi lo invitan a que vaya a una fiesta, a una tocada, y lo incorporan inmediatamente, nomás porque tenía su pea. Fíjate qué importante el tener un equipo de sonido para poder sonar como Dios manda. Sí. Había un grupo aquí en Guadalajara, en esa época, los Albatros. Okay. Estos hermanos que fabricaron su propio equipo a base de puras bocinas de coche. 6x9 Pioneer. ¡A la mecha! Hicieron una muralla como del tamaño de la pared de aquí de tu estudio, de unos 5 metros por unos 3 metros, de puras bocinas empotradas. Y era unas su 40 PA. bocinas. Claro, que su target de ellos eran las graduaciones de la Universidad de Guadalajara, o sea, eventos grandes. Y tocaban como un grupo versátil de todo, pero había una canción que se fusilaban que se llamaba, como su nombre, Albatros. Era el grupo Albatros. Okay. Vuelo a Z. Vuelo a Z 504. 504. Lo tocaban igualito. Sí. Igualito. Interesante esto que dices de esas bocinas, porque es verdad, no había como ahora que compras bocinas sueltas o algo. Así es que, ¿qué se podía conseguir? Así es. Bocinas de coche. Sí. Qué increíble, ok. Oigan, muchachos, y esto del rock and roll es una carrera elitista, es una carrera de privilegiados. Yo te diría que es una carrera de resistencia. No es de dónde vengas, a dónde vayas, es el tiempo que permanezcas atado a ella, buscando llegar. Ahí están las pruebas. Uno que se llama Maná, no es que sea elitista, es que han aguantado, han brincaron todo. Ahí están los rostros ocultos, que aunque hoy ya tienen diferencias, está Rostros VIP por un lado, con rostros y personalidades del rock invitados, se vale. Está el Cala haciendo su carrera, también se vale, porque pues al final de cuentas la mitad de las canciones él las compuso. Hoy es su cumpleaños, le mandamos un saludo. Un fuerte abrazo a Agustín. Feliz cumpleaños. El único cantante de rock que tiene nombre de cantante ranchero. Ajá. ¿Tú qué crees? ¿Esta carrera sí se necesita dinero para hacer esta carrera? Lo que dijo César es resistencia, persistencia, ser obstinado, no tirar la toalla. No tirar la toalla es lo importante, pero tienes muchos casos. Por ejemplo, puedes pensar en Maldita Vecindad, que vienen de no tener familias de dinero y llegaron hasta arriba. Y tienes pues el caso, por ejemplo, ahora de las chamacas Warning, que puede ser que sí, su papá tiene los conectes, fue productor y todo, y son de clase media alta, pero tienen talento. Y formación. Y tienen mucha disciplina. Así es. Y hacen un showzazo. Luego tienes a Siddhartha. Siddhartha, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el staff de Azul Violeta, y estaba también Albanés, y estaba el Chilis, y estábamos de staff, Siddhartha en esa época era Jorge. Sí, sí. Y Jorge era el que le armaba la batería a Orco. Cometín le decían. Nosotros le decíamos, creo que el Chile le puso Pitu Pitus. También, entonces, Pitus, sí, también. Sí. Entonces, él le armaba la batería a Orco y yo recuerdo anécdotas terribles donde había que estar todo el día y sin comer, y a veces había frío, a veces era un calorón, y él aguantó. Y velo ahorita, llenando auditorios nacionales y todo. Entonces, es resistencia. Es resistencia. ¿Y en qué momento creen que empezó una verdadera escena aquí en Guadalajara? Digo, lo que dicen ustedes era como muy precario, empezaban brotes de cosas, pero ¿en qué momento creen que se empezó a gestar una escena, un sonido de Guadalajara? Roxy. Yo te podría hablar de Roxy, aunque mi opinión muy personal, yo jamás fui al Roxy. Es increíble, ¿verdad? Pero jamás fui al Roxy. ¿Por qué? Porque yo era la competencia de Roxy. Ya. O sea, con respeto a Rogelio Flores, pero él llevaba gente, como dicen, cada quien jala agua. Sí, yo no hacía Roxy, yo hacía concha acústica. Yo hice 8 conciertos del trío en la concha acústica con todos los grupos que te puedas imaginar, incluso Pro Sound y los MTVianos, de los cuales formaba parte aquí mi querido Mau. Eras MTViano. Contrataba
César contrataba mucho a Jaime para los eventos de la Concha Acústica. Y también Rogelio y era Juan Carlos de la Torre. No, De la Torre, no. sí. Juan Carlos, Creo que hubo un tiempo que tuvieron alguna sociedad porque Sí, Juan Carlos de la Torre, sí. recuerdo hacer algunas veces que a lo el mejor que lo Juan Carlos coordinaba traía era el Juan Carlos. contacto del artista. Ok. Y lo hizo dentro del local Dentro de del Roxy, no como seguramente. Roxy Ujú. Producción. No como asociados. Así es. Pero esos dos lugares yo los recuerdo como... Creo que lo que preguntas es cuándo empezó a profesionalizarse. Ujú. Ya para hacer cosas en la Concha Acústica tenía que hacer ya algo más profesional porque si eran artistas locales, que básicamente era Rostros Ocultos, ya no era Montana, ya no era Sombrero Verde, sino Era ya era Maná. Maná. Ujú. Eran las Carmín, Las Las Carmín. Carmín. que estuvieron hasta arriba en una época. Los Exus, Exus en otra estaba, escena, en el rockero, Megatón. metal. el más metalera. Megatón. Fungus. Megatón, el betonaje era. Luego yo recuerdo que poquito después viene Mask. entonces, bueno, más que yo creo Es que la antes, evolución. ajá. antes Con todavía. Cuca, surge Cuca, Sara Valenzuela, ¿cómo se llama? La dosis. El Rolas, la siguiente página. Entonces ya Primer había, nivel. ya había primer nivel, ya había grupos que contrataban empresas de audio que intentaban ser cada vez más profesionales. O sea, significaba llegar a tiempo. Y creo que cuando puedes empezar a pensar que se profesionaliza es cuando los conciertos empezaban a tiempo. En esa época todavía los conciertos, si estaba anunciado a las 9, empezaba a las 10:30. Sí. Si estaba anunciado a las 8, empezaba Sí. a las 10. Sí, porque las cosas técnicas no eran Improbables, profesionales. ajá. Era de que, es que quedó de traer el amplificador de la guitarra, pero no lo va a prestar siempre porque no quiso. Entonces van a pedirle A otro. Era así, no Sí. había un timing profesional, ¿no? Según yo, cuando llegó César, fueron los primeros que eran a las 9 y empezaba Ah. todo a funcionar. Cuando ya entra, yo creo que o César se llamaría ya en esa época, pero creo Pues, que ya era sí. cuando venía posiblemente, todavía me acuerdo Santa Sabina con equipo de Jaime Pro Sound y pues todo desorganizado, empezando tarde para variar. No sé si se acuerda de un lugar que es Hidalgo, antes de cruzar con Américas. Ahorita ahí es un lugar de computadoras, pero tenía un patio. En ese patio nos tocaba poner mucho el equipo y no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que también estaba involucrado Rogelio. Luego, ¿No era la Galería Magritte? la Galería Magritte. Sí, Ujú. sí, sí. Pues es que era su Sí, galería de era su Rogelio. galería. Sí, ahí me tocó muchas Sí. veces conciertos con ProSound, que no recuerdo cuándo dejó de llamarse MTV para llamarse ProSound. Bueno, en algún momento Jaime tomó la acertada decisión de decir MTV, fiestas de luz y sonido, Pro Sound, acá. Conciertos. De hecho, yo formé parte de la sociedad Pro Sound, que fue lo primero que se hizo como Pro Sound. En la plaza en Pro la placita Sound. Pro Así Sound, es, donde así están es. las hamburguesas del Caballero, ¿no? Que yo llevé. Ujú, sí. Y yo invité a Pepe Velasco, que era el parrillero del Caballero en Jardines del Bosque, y lo invité a que se viniera a lo que llamaríamos la Plaza Pro Sound. Ah, Éramos sí, tres sí. ahí, que era Javier Barba, Jaime Gutiérrez, o sea, Jaime Mayo y yo. Cada quien definido con una área diferente. Sí. Jaime con el audio, las sonorizaciones, Javier con las iluminaciones. Y con luz y sonido al Luz y principio. sonido Porque fix, estaba asociado con fix. Pablo, ¿no? Pablo, Sí, así es, que se llamaban The Fix. The Fix. The Sí. Fix. Pero, y yo, pues como el promotor, el productor, lo que sea, y Zeppelin como fiestas. Entonces Jaime separó MTV como fiestas, Pro Sound y acá. Después pasó el tiempo, vino el lado B y Pro Sound pues se desbarató, se convirtió en Pro Show de su compadre Miguel. Oh, no, eso ya. Sí, Miguel. Yo ya no estaba, Miguel Valeriano. Miguel Valeriano, Sí, no, pues. así es. Y Mao López se quedó con el sonido MTV, como El Mao, ok. Mao, pero puras fiestas. Javier Barba evolucionó de ser el de las luces a comprar todo el PA y entonces empieza Procolor, ya su carrera. Sí. Y yo me replegué a lo de siempre, que era Zeppelin, fiestas y producción de eventos.
Vamos a darle candela, ya nos están diciendo que nos queda poco tiempo, vamos a alargarnos un poquito, pero bueno, se dice que en Guadalajara el público es muy exigente. ¿Ustedes cómo ven este punto? ¿Es cierto o no es cierto? Es muy depende de qué es lo que vamos a valorar o a definir como exigente. Por ejemplo, si hablamos de exigencia musical, de la calidad de las canciones, o si hablamos como exigencia de la presencia escénica del artista, de los músicos, si hablamos de la calidad del show, de qué tan profesional, yo creo que lo que puede tener Guadalajara es similar a lo que debe de ser en Monterrey o en Ciudad de México, que es donde, por ser lugares con más población, han llegado a tener foros que llegan a ir los artistas que producen más dinero, desde que sean estilo baladistas normales o de ranchero, o ahora que puede ser regional o hasta reggaetón. Yo creo que la gente se está acostumbrando a cierta calidad y a que los shows empiecen a tiempo. Que creo que desde que está, por ejemplo, Teatro Diana, Auditorio Telmex, que son de hace 20 años o más, 20. Cuando estuvo el Hard Rock Live, creo que ahí es donde podemos hablar de que se profesionaliza, sí, porque los shows empezaban a la hora que estaban ahí. Sí, lo que pasa es que habría que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Yo como productor de este lado, o sea, productor, o ahora le llaman gestor cultural, ¿no? Nunca pensé tener o haber tenido ese cargo. Ese cargo, yo solamente era el de las tocadas. Y fíjate que el estar trabajando esporádicamente en lugares que no sabes las condiciones. Tuvimos un concierto en la Concha Acústica, tú te vas a acordar, mi querido Magu, que no nos alcanzó para rentar la planta de luz, y entonces dijimos la presentación del disco de Rostros Ocultos de Abre tu Corazón. Y agarramos la electricidad del cuadro que está ahí. Así es, del parque. Y no nos fue suficiente y el concierto nunca funcionó. Nunca funcionó. Eso es una cosa que, pues, nos lamentamos una y otra vez porque hicimos nuestro mejor esfuerzo, teníamos casa llena, teníamos todo para triunfar, pero no teníamos el presupuesto para poder una planta de luz, porque además nada más había un monopolio aquí en Guadalajara que se llamaban los Gleason. Y si no tienes la planta de los Gleason, que te la rentaban casi al precio de ahorita, pero en aquel tiempo, 6, 7 mil pesos, del 91, o sea, no manches. Pero que aparte ellos originalmente eran plantas de ingeniería civil, de construcción, claro. Y que tienes otro, ¿qué sería? Otro lista de precios. Ahí se paga de otra manera. Sí. Joveo nos decía el otro día también hablando del Roxy, que ellos también se colgaban de la luz porque no tenían como fuera suficiente. Y eso nos habla como de todo el crecimiento que ha tenido la industria en Guadalajara, ¿no? El desarrollo, yo lo veo tanto como los músicos, como los ingenieros, o como toda la gente ya especializada que viaja por el mundo. Pues ya esto no se quedó nada más en Guadalajara. El crecimiento para la profesionalización de la industria de los conciertos en Guadalajara se dio a medida de que hubo lugares específicamente creados para un espectáculo, sí, ¿no? Te hablo yo que estuve del otro lado, o sea, a mí me tocó remar por las más difíciles, no lugares, que es rock, no, oye, rock, no, oye, no, entonces se te cierran todas las puertas, porque yo hacía fiestas rock, ¿no? Y si no era en una casa... Zeppelin lo decía todo, ¿no? Sí, Zeppelin, fiesta rock. Después le quité el fiesta rock porque pues obviamente ya la gente ya sabía, ¿no? Y entonces esto había que ver que la luz estuviera bien, no estaba bien, una planta, no nos va a alcanzar, no la rifamos. Casi siempre nos salía bien. Pero después hubo el intento de cuando empezó la euforia de los cafés, el Bananas empezó sigue sonando. Sigue sonando. Saludos al Ranas. Merece una estrellita. Sí, claro. Sigue sonando y mi papá guarda muchos recuerdos del Bananas. Y no porque haya ido en su juventud, sino porque amigo de Resistencia. Dueño. Resistencia. Y un día alguien se me acerca y me dice, oye, ¿y por qué no ponemos un café? Pones. Ah, ok, pongo. Ok. Bueno, ¿por qué no pongo un café? Entonces, así surge Starwood Café. Claro. Legendario también. ¿Era tuyo? Era mío, exactamente. Oh. Fue mi único debut y despedida de tener un antro como tal. Donde ahorita sería pues la parte alta del Bar Américas. No, perdón. Sí, del Bar Américas en
¿Dónde? Bueno, Sí, Chapultepec. hablas de... Sí. del Bar Américas ahorita, ¿no? Cuando estaba en Américas, sino Sí. abajo, Bar Américas, arriba, Sí. Starwood Ahí Café. era Starwood, Ahí sí. era Starwood. Y fíjate que tuve ahí, aprendí en un mes que no debería de hacer, yo no debería estar esperando a que llegue la gente sentado. Ya tenía mi cartel, lo tengo publicado, 3 meses en así. Este fin de semana, Rostros Ocultos, Kerry los Eléctricos, Exus, Insólitas Imágenes de Aurora, hasta los Tex-Tex, o sea, así todo. ¿Todos esos iban? Sí, todos esos. Como tuve. Rocotitlán Sí, pero como acá. Es un Rocotitlán. Sí, sí, lo tuve y tengo el cartel. Pero después, en una alianza con Juan Carlos Ahumada, del Quinto Poder, me dijo, oye, yo me interesa, va, pum. Entonces nos asociamos y así es como surge esa propuesta. Al mes y medio le dije, no. Yo soy de fiestas, yo no puedo estar sentado aquí esperando a que llegue la gente, se llegue. tome un café y toque el grupo, y, o sea, no. Que es muy diferente la dinámica, porque Totalmente. en la fiesta ya está la fiesta gente, es, ¿no? llega la gente todos de un fregadazo, ¿no? En un fregadazo, a las 9, ponle que lleguen a las 9, 9:30, 10, pero ya tienes lleno. Y acá había que estar gota a gota. Y Desesperante. todo el día me desesperé, total, le vendí mi parte a Juan Carlos Ahumada. Le dije, ¿sabes qué? Juan, tú sigue con el paquete. Yo ya le había conseguido los precios de los grupos a amigo, o sea, a precio de manager, y él continuó, o sea, yo realmente creo que hice una inversión como de 16,000 pesos y a la hora del trato, ¿sabes qué? Dame 8,000 y ahí te vayas y sigue adelante. 10,000 pesos de De hace aquel entonces. 30 años. Claro, Sí. claro, 30 años fue, Sí. exactamente, Starwood Café fue 82. Y es un referente 1982. para muchos grupos como Sí. Hugo, Sara, siempre dicen que en Sí, Starwoods ahí Starwood, empezaron así es. muchas carreras. Pues ahí estuve, Wow. corté el listón, lo decoré. Lo que más me duele de Starwood Café, porque me dicen, ¿cómo te fue? Ah, padrísimo. Dejé una agenda padrísima de tocadas, bueno, Insólitas Imágenes Aurora, ya sabes quién Los es. Caifanes, sí. Los Caifanes, o sea, por mencionarte algunos. Que lo decoré con todo mi corazón, con fotodiscos, pósters de conciertos. Y entonces cuando pasé mi parte, que cuando yo le vendí le dije a Juan, le dije, ¿sabes qué? Tú quédate. Pues se quedó ahí la decoración. Maldita Me sea. duelen los discos, Metallica, Kill 'Em All, pero en fotodisco, no manches. Lo tuve. Maldito tiempo que nos come. Tendríamos que hacer como 3 podcasts seguidos, pero me voy a quedar con una última pregunta para los dos. Y es, ¿a qué suena Guadalajara ahorita en el 2026? En cosas de rock. En general, para No. ti, ¿a qué suena Guadalajara? ¿Cómo está Guadalajara en la industria musical, en el arte, en el talento? En la parte de lugares, creo que estamos de maravilla. Por ejemplo, tenemos desde el Foro Independencia, por un lado tenemos el C3, el C4, que ya son lugares de Suficientes. concierto, y luego ya tenemos el mainstream, que ya está terminada la Arena Guadalajara, tienes el BFG, que aunque está lejos, tienes el Telmex, tienes el Santander. El Entonces, estadio, que ahora ya se está el 3 de marzo. el Sí. 3 de marzo que lo van a renovar para que sea ya para conciertos Sí. más... Me imagino que le van a poner algún nombre a algún patrocinador. Bueno. Sí, vamos, el que ponga el dinero así se llamará, pero Estadio Canica se va a llamar. No, yo voy a votar porque sea el Estadio Canica, Bien. ¿no? Pero lo interesante es que ahora podríamos pensar que hay exceso de lugares, pero es mejor que haya exceso de lugares A en carencia. esta generación a que en la época en que empezó César no había lugares. No había industria. No Para había ti, industria, habría que hacerla, había que, para el sonido, si no podía aquel, tenías que ir con allá a Gómez Farías, con los Memo, ¿te acuerdas de Memo? Los que tenían acá en Gómez Farías, hermano de la ingeniera de sonido de Vicente Fernández. Ah, ¿Cómo se apellidaban? Griselda. Pero ¿cómo se apellidaban? Es que eran 3 Sí, hermanos, ok. Memo, Griselda, digo, eran más, pero Ok. hasta allá tenías que ir por el equipo de sonido porque ellos se hacían fuerte, o tenías que ir a la Capilla de Jesús con Manuel Domínguez, o tenías que ir Jorge Báez también, o sea, tenías que Báez, recopilar de las empresas de sonido de la época hasta que podías hacer tu concierto y luego negociar con el gobierno para que te prestara un lugar para, o sea, era pero lo hicimos. Hoy en día disfruto, ¿a qué suena Guadalajara? Pues por un lado suena corridos tumbados, cada vez menos. El reggaetón creo que ahí va, creo que está ganando ahorita
a nivel global, la música como tipo Rosalía va saliendo. Bad Bunny, pues se quedó, ese último disco increíble, una fusión increíble que hizo Puerto Rico con música de la que él hace. Esa fusión me gusta. O sea, ¿a qué suena Guadalajara? En fiestas, hay un mainstream de fiestas, hay un playlist de fiestas del cual yo me siento orgulloso. Platicaba de un libro que estoy por publicar. Qué padre. Y hablo del mainstream, o sea, las fiestas de Guadalajara pueden pasar 10 años y casi son las mismas playlists, las mismas canciones. Como dijo Led Zeppelin, the song remains the same. O sea, puedo hacer hasta un reto con unos DJs y decirle, a ver, quítame estas 50 canciones y haz tu fiesta. Lo voy a meter en aprietos. Porque desgraciadamente Guadalajara es muy tradicionalista. ¿Doble moral? Pues hasta triple, porque de repente encuentras lugares que tocan un tipo de género y luego te vas a otro y ves a la misma gente y dices que no eras de allá, no. Y luego te vas acá, caray, que no. No eran tan radicales como en nuestras épocas. Que eras así más es. Casado con... Con nosotros, en nuestra generación, Álvaro, que tú eras un poco más chavo. ¿Qué edad tienes? 54. Eras más chavo, sí, yo tengo 60. Y entonces, la generación era o disco o rocker. Eras disco o rocker. Entonces, si eras ruco, eras disco. Si eras... Más chabón. Era rocker. New Wave, The Police, The Ramones, esa era la onda. Y luego entró el heavy metal, The Cure, entró Van Halen, llegó... entonces ya eras, pero nada más sabía eso, ¿no? Y luego estaban acá, punto y aparte, los de la música progresiva, ¿no? No, es que eso no es música. Pink Floyd es música, pues. Es que Genesis es música, pues. O sea, ellos entendían que era música, la música así, y no el ta, ¿no? Pero bueno, ojalá que Guadalajara siga madurando, siga teniendo propuestas musicales. Ahí viene generaciones nuevas que están aprendiendo a existir en un mundo más fácil, con tecnología de redes que se pueden dar a conocer de un día para otro, con tecnología de poder subir su música a una de las streamings que hay, con posibilidad de que su canción, si bien no está sonando en la radio de moda, es que la radio de moda ya ni siquiera es de moda. Radio, sí. Ya la radio es tu teléfono y on demand, o sea, tú buscas qué quieres escuchar, qué quieres ver. Este podcast lo van a ver no en vivo, a lo mejor lo van a ver después según las etiquetas y según todo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué suena Guadalajara? Pues suena a que tiene todo para triunfar, tiene todos los caminos abiertos, lo alternativo tiene sus foros, el electrónico tiene sus foros. Ahora lo que suena es que saquen como dijo aquel, que saquen el foie y lo demuestren a través de sus habilidades, tanto en redes como, porque ya no nomás es hacer bien música. Ahí está muchos artistas que hoy en día son monstruos gracias a las redes. ¿Te acuerdas de los hermanitos estos que Rolling in the Deep hicieron la canción de Rolling in the Deep, que se convirtió en un cover, se convirtió en un boom? Con Adele. Así es, la canción original de Adele, ellos la hicieron, pero es un fenómeno de redes sociales. Entonces, a mí me gustaría que Guadalajara siga sonando. Que Guadalajara siga sonando. Señor Magusta, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Y la queja que suelo conversar con mis colegas es que debería de haber más festivales, o sea, de esos festivales que ya ves que en Monterrey muchos festivales de pues para el norte. Fenómenos a analizar. Ciudad de México, pero aquí de repente que hicieron hace 2-3 semanas como una subsección del Corona. Del Corona, sí. Y no, esa parte es un poco frustrante decir, oye, hay que ir a Ciudad de México para los festivales, ¿por qué no los traen aquí? Parece que no el funcionan. público es apático, ¿por qué? No lo entiendo. Y luego de repente vienen ciertos artistas que los ves que van Ciudad de México obligatorio y luego a veces van a una ciudad más, Monterrey, pero no nos brincan. Entonces, eso debe de mejorar, pero creo que tiene que ver con apatía del público, que no compra los boletos, no lo sé. A veces son el gobierno que también pone la mesa para que vengan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Foo Fighters, que están en la Feria de León, creo que van a estar el día 10, o sea, mañana, o es hoy, ¿no? No sé. ¿Día 10 es hoy? 10, o sea, así. O Aguascalientes, que llevan a Sting. Sí.
no es que hubiera venido Sting de gira y diga Se Guadalajara, lo llevaron. ¿verdad? El gobierno pagó. Así es, sino que el gobierno dijo, pues, oye, yo quiero que vengas, ¿no? Porque quiero apostarle, ¿no? En su momento, Rod Stewart en Querétaro, ¿no? En su momento, o sea, son como garbanzos de libra que se van dando. Guadalajara, ya con los foros que tiene para seguir triunfando. Hasta Bjork en su momento fue un garbanzo de libra. Ah, Bjork acuérdate, fue un fenómeno. Sí. Y olvídate que nadie conociera una canción de Bjork. Pero todo el mundo quería estar ahí. Todos fueron por el suceso de ir a ver a Bjork. O por pose que somos también muy aquí, ¿no? O sea, vamos porque queremos estar ahí. Y ahí sí te puedo hablar de que yo he sido parte de esa escena, ¿no? De la escena de las novedades. Que la fiesta de espuma, que ahora el concierto de fulano y tal, que ahora sí, Guadalajara es la ciudad de las novedades. Si hay algo nuevo, a lo mejor vamos. Funciona. No, si funciona no sé, pero vamos. Es como Bjork, ¿no? ¿Fue bueno o fue malo? No lo sé, pero fuimos. Pero fue, sí. Muchachos, pues muchas gracias. Nos quedamos con un montón de cosas que cada uno tendría que platicar, pero nos obliga a hacer algo más, porque está pues toda su carrera, los artistas con los que han convivido. Pero bueno, será en otro capítulo más. Muchas gracias a los muchachos aquí de Black Army. Nos vemos en la próxima. Gracias. Musicalísimas gracias, Álvaro, y felicidades a todo el equipo de Black Army. Coincidir contigo, Magú, siempre César. serás el MTViano. Se los dejé de sorpresa, no le avisé a ninguno de los dos. No, pero estuvo chingón. Como ves, hay química y hay Sí, siempre sí. un cariño. Y hay mucho trabajo atrás, ¿no? Que es lo que más importa. Demasiado. Álvaro, enhorabuena por tus podcasts. Canica TV es un referente. Te dije hace rato, eres una de esas nuevas leyendas tapatías, impulsor de la escena local, y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós, muchachos.